¿Qué hay de cierto ahora que estamos en este momento ya bélico, en este pequeño conflicto? Pequeño porque, claro, no eran dos grandes ejércitos que estuvieran enfrentados, miles o decenas de miles de personas. No, es un ejército... Bueno, es una guerra, lo que tú decías, ¿no? Es una guerra diferente. ¿Qué hay de verdad aquí sobre la leyenda negra, sobre la barbarie, los asesinatos viles, sobre las violaciones masivas? Que es una de las grandes cosas que siempre se ha dicho, ¿no? La crueza imperdonable del ejército español. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, lo primero, la primera prueba contra la leyenda negra se llama México. Uh-huh. Esa cosa es mestiza como... Vas a ver, México, si hubiera habido genocidio, ¿has ido a México? Sí, claro. ¿Cuántos colores hay ahí en la piel de la gente? Todos, absolutamente todos, ¿no? Desde blanco como el marfil hasta el color del cacao, todos los colores del mundo que existen ahí, eso se llama mestizaje. Y luego, ¿qué ves en México? Docenas de imponentes ciudades virreinales con catedrales, con retablos de oro. ¿Dónde está el oro que nos robaron los españoles? En cada maldito retablo de cada bendita catedral de este país, ¿no? Y en construir ciudades, en fin. Y que no hay un ejército. Lo que lleva Hernán Cortés no es un ejército. Claro, el español de aquella época son todo. Son un poco de todo, ¿no? Pero Cortés trató de hacerlo todo en son de paz desde el principio. ¿Quién toma Tenochtitlan? Y aquí está el verdadero tema. Son 100,000 guerreros los que toman Tenochtitlan. Porque claro, en el año que Cortés estuvo en Tlaxcala, empezaron a llegar emisarios de todos los pueblos. Oigan, aquí es donde se derrota a Tenochtitlan. O sea, a ver, ¿es aquí, no? Es que odian a los mexicas. Claro, empiezan a llegar todos los pueblos a decir, o sea, si vamos a tomar Tenochtitlan, nosotros le entramos. Claro, cuando Cortés asedia, tiene 100,000 guerreros. Hay 1,000 españoles. ¿Quién conquistó Tenochtitlan? 99,000 tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, zempoaltecas, otomíes. Ellos son los que toman. Y muchos de ellos, tlaxcaltecas principalmente, los odian a muerte. Y como ahora, y Cuauhtémoc no se rindió. A ver, Cortés hizo lo que hubiera hecho cualquier europeo, además, y cualquier español, sin duda, es: te ofrezco la paz. Y si te ofrezco la paz y me abres la ciudad y entramos en un desfile triunfante, no hay saqueo y no hay matanza. Pero si no me dejas entrar y voy a entrar en son de guerra con un ejército, no le puedo prohibir a mi ejército el saqueo, porque así funciona esto. Mucho menos a los tlaxcaltecas. A ver, Cortés es, tomamos la ciudad y se acaba la matanza. Los tlaxcaltecas llevan 100 años odiando a los mexicas. Los que destruyen Tenochtitlan son los tlaxcaltecas, y Cortés no puede hacer nada para evitarlo, y lo sabe. Y le duele, pero lo sabe. Entonces son los tlaxcaltecas y los aliados indios los que destruyen, matan. Lo primero que ocurre una vez que el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc sale huyendo, porque el desgraciado, después de decir aquí nos morimos todos, huye. Dicen que para ver si consigue refuerzos, lo capturan, lo llevan ante Cortés. Y Cuauhtémoc le dice: he hecho todo lo que ha estado en mi mano por defender a mi pueblo y he fallado. Toma tu espada y mátame. Claro, Cortés no tenía cómo entender lo que estaba ocurriendo. Lo que le está diciendo Cuauhtémoc es: sacrifícame. Peleamos, era mi deber. Me derrotaste, ni modo, así pasan las guerras, perdí. Sacrifícame. O sea, dame la dignidad que me corresponde como guerrero mexica. Sacrifícame. Cortés no tiene cómo entender eso, y probablemente el mayor insulto que hizo Cortés contra Cuauhtémoc fue responderle con lo que para Cortés era una gran virtud: el perdón cristiano. Claro que no y lo abraza. Claro, para Cortés es una virtud, pero él no tiene cómo entender que el otro dice: no, sacrifícame. Pero después de que lo abraza le dice: como siempre te estuve diciendo cuando te propuse la paz, no me interesa quitarte el mando. Tú sigues siendo el Tlatoani de los mexicas. Eso fue lo que pasó después. Lo nombró. Tú sigues siendo el Tlatoani de los mexicas, y ahora, señores, hay que limpiar la ciudad. Y hay que sacar cadáveres y hay que reconstruir. Se establece en tierra firme y desde ahí organiza la reconstrucción. Y claro, el tema es que él tiene también muy evidente: esta viruela va a hacer unos estragos brutales. ¿Qué es lo primero que hace Cortés cuando ve la viruela? Un hospital. ¿En qué cabeza cabe que si tú quieres generar un genocidio contra un pueblo, lo primero que construyas sean hospitales? Y a ver, de lo que se va a llenar a partir de ahí este mundo que luego se llamará Nueva España es de hospitales. No haces hospitales cuando quieres acabar con un pueblo. ¿Y qué es lo siguiente que se hace después de hospitales? Bueno, de hospitales y catedrales y ciudades. Gramáticas. Nunca hay que olvidar
que así como el español tiene la primer gramática escrita de una lengua moderna, la de Antonio de Nebrija en 1492, la segunda lengua con una gramática escrita es el náhuatl, y luego el quechua, y luego el aymara, y luego el maya, porque los frailes se dedican a esa titánica labor intelectual. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres aniquilar, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender, porque además fueron derrotados los mexicas, triunfaron todos los demás. México no tiene como origen una derrota. México tiene como origen el triunfo, la unión y el triunfo. La violencia de los indígenas contra los mexicas fue terrible. Los mexicas llevaban 100 años sacrificando humanos y comiéndose sus corazones y sus muslos. Eso ha generado un odio que Cortés no podía evitar. Entonces, la mayor parte de esta violencia la llevan a cabo los indios, pero después, lo que decíamos al principio de esta conversación, la capacidad de cohesión que evidentemente tiene la cristiandad, porque a partir de ahí todos estos pueblos se sienten distintos, distantes, diferentes y enemigos, pero a partir de ahora yo los bautizo en el nombre del Padre, somos hijos de Dios todos, y así se tienen que tratar, y le ha de haber costado Dios de ayuda a lograrlo, porque se odian de manera centenaria. Y sin embargo, para eso sirve evangelizar, para decirles, es que ya no son enemigos, es que ya no son distintos, es que ahora todos son iguales porque todos son hijos de Dios. Claro que como todo encuentro de la historia humana y cada nacimiento de una civilización, porque eso es lo que está ocurriendo en realidad, claro que hay violencia, claro que hubo ánimos desfogados, claro que hubo barbarie, claro que hubo masacres, claro que hubo sangre. Y luego surgió la civilización más hermosa que ha surgido en la historia, que se llama Hispanoamérica, sembrada de catedrales, de ciudades, de hospitales, de acueductos, de colegios. Es que eso también está ahí. A ver, el origen de Roma fue violento. El origen de cada ciudad griega fue violento. El origen de cada imperio ha sido violento. El origen de cada civilización ha tenido cosas violentas. Y esta no fue la excepción. Pero que de inmediato digas, hagan un hospital. Que de inmediato digas, traigan a los frailes, entiendan su lengua, aprendan su idioma, no les impongan el cristianismo, convénzanlos, y para convencerlos tienes que aprender su lengua. Así es que aprende su lengua y ve cómo demonios los convences. Pero en lo que los convences, bautízalos, porque una vez bautizados no pueden ser esclavizados. Y Cortés se pone a repartir lo que fue Tenochtitlan entre todos los triunfadores, no entre los españoles, entre todos los triunfadores, que son todos sus aliados indios. Y además es una joya, porque Cortés entiende, nos tenemos que quedar establecidos aquí. Porque este es el centro político. La gente ya está acostumbrada a que se manda desde aquí. Los tributos llegan aquí. Y yo no sé organizar esto, yo no sé administrar esto. Pero la nobleza mexica y texcocana y tlaxcalteca, ellos sí saben. Y esta gente quiere que su reparto del botín, bueno, tu reparto del botín es Tenochtitlan. Y quédate con el poder. Tenochtitlan, que se siguió llamando así todo el siglo XVI, estuvo gobernada por indígenas todo el siglo XVI. No por españoles. No por españoles. Pero los españoles también quieren su parte del botín. Pero los españoles no quieren... A ver, la mayor parte son extremeños. ¿Qué quiere un extremeño? Desde entonces estoy seguro que hasta hoy. Tierras. Es gente de campo. Entonces Cortés dice, eso es una maravilla. Los extremeños no quieren quedarse en la ciudad. Y los indios sí. Que los indios se queden en la ciudad y la administren, y a los españoles les doy tierras alrededor para que las cultiven. Repartió la costa del lago para los españoles y las islas donde está Tenochtitlan para los indios. Y esa fue la dinámica de prácticamente todo el siglo XVI. La dinámica de todo el gobierno de los Austrias. Todo va a cambiar en Nueva España y en España, con los Borbón. Pero hasta 1700, este fue más o menos el orden de las cosas. ¿Y cómo pasamos de eso, de una región muy amplia además, porque es gigantesca, donde hay tantas culturas diferentes, donde conviven diferentes idiomas, para lo que hemos llegado pues en las últimas décadas, donde se unifica todo, el español es como la lengua predominante, el catolicismo, etc. ¿Cómo pasamos? Porque mucha gente dice que, y viendo que seguramente está completamente equivocada, que fue a base de sangre, de imponer con violencia pues nuestra forma de vivir a esa región. ¿Cómo pasa a ser México? Bueno, México, Argentina, toda la zona de hispanohablante, ¿cómo pasa a ser lo que es hoy en día?
Hay una cosa que en México nunca queremos entender porque nos cuesta mucho, pero... Porque claro, es que nos impusieron la religión. Exacto, y la forma de vida, pero como te dije hace rato, nadie en 1821 abandonó esa religión. Eso quiere decir que les gustaba, ¿no? Tal vez a los aliados de Cortés y los españoles les gustó la cultura y la religión de sus aliados. Tiene muchísimo sentido entender eso porque pasas de esta visión en la que llevaban sometidos los últimos siglos, sanguinaria, donde tengo que matarte de la forma violenta, que es arrancarte el corazón, te tengo que sacrificar a ti para que mi Dios pueda seguir viviendo. ¿Y qué le trae el español? La visión completamente contraria. Es, aquí no hay que matar a nadie, aquí no hay que sacrificar a nadie. De hecho, lo que yo te vengo a contar es que Dios ya se sacrificó para que tú vivas. ¿A quién no le puede gustar eso? Si vienes de esta visión donde te tengo que arrancar el corazón para que mi Dios viva, a decirte, no, solo tienes que tener fe, Dios ya se sacrificó para que tú vivas y a partir de ahora solo hay salvación. Eso es glorioso. Además, ¿quién impone la religión? Esa no la impone Hernán Cortés. Llegan franciscanos, Jordi, franciscanos. O sea, de verdad, ¿te puedes imaginar a franciscanos llegando con todo lujo con de violencia? Sí, no. Franciscanos, esos pelados vienen con un sayal raído y vienen descalzos. Y eso es lo que más le gusta a los indios. Claro, Cortés les daba miedo, Cortés es imponente, Cortés es un buen líder, Cortés, un buen líder de la época, de pan y cordonazo, ¿no? O sea, soy agresivo, soy rudo, pero te trato bien y soy compasivo y te tienen esta esquizofrenia de... Claro. Pero cuando llega Fray Martín de Valencia con los primeros 12 franciscanos, de sayal raído y descalzos, Cortés se postra y le besa el hábito. Y con él todos los demás españoles. Y en ese momento los indios entendieron, esta es la gente con la que hay que hablar. Estos son los que mandan sobre Hernán Cortés. 12 franciscanos imponiéndole la religión a todo un pueblo, a todo un continente. Es que esto no tiene el menor sentido. Por eso lo primero que hacen la primera generación de 12 franciscanos de 1524, los 19 que llegan en 1529, es aprender la lengua, aprender tu religión en tu lengua para ver cómo se parece a la mía y cómo te puedo convencer. Es que eso es lo que está pasando. Si tú ves los retablos barrocos. A ver, el barroco es una fiesta de alegría. O sea, el barroco, y además entender cómo nace en Europa en este contexto donde los luteranos te quieren hablar de un Dios sobrio y parco, donde en cualquier choza con una silla lo puedes venerar y además todo es culpa. Y por más que nos digan que la tradición católica es oscura y culposa, a ver, ¿y en qué momento eso genera las procesiones religiosas de Sevilla, no? O sea, es, bueno, de Sevilla y de todos lados, ¿no? Pero las procesiones religiosas de España te dicen que el catolicismo es una fiesta. Y las procesiones religiosas de México, curiosamente idénticas a las de Sevilla, ¿verdad? Curiosamente, mucha fiesta. Te dicen que esto es una fiesta. La gente está contenta con lo que ha llegado. Eso a nivel religión. Y otra cosa, mira, siempre digo esta misma reflexión. Estos indios que toman Tenochtitlan se dieron cuenta de una cosa, y es, coño, nunca nos hizo falta Hernán Cortés para tomar Tenochtitlan. Solo necesitábamos unirnos, pero nunca nos unimos porque nos odiábamos. Él fue el que nos convenció de que nos uniéramos. ¿Tú crees que no les pasó por la mente, oigan, si nos quedamos unidos, matamos a estos en 2 horas? Claro. Si nos quedamos unidos, sacamos de aquí a los españoles. Pero no lo hicieron. Porque también entendieron, no, esta gente vale la pena. Vale la pena que nos los quedemos porque esta gente sabe cosas que nosotros ni siquiera hemos imaginado. Esta gente tiene tecnología que nosotros no tenemos ni idea. Siempre digo que la mayor revolución que llega a España América no es ni el cristianismo ni las catedrales. El arado y la yunta de bueyes. Cuando tu agricultura depende de un palo, la coa, un palo con punta, con el que haces un hoyo en la tierra, echas semillas. Eso no te alcanza para crecer. Tú imagínate ver un arado de hierro y 2 bueyes abriendo la tierra y que tu agricultura se multiplica por 20. Nos los quedamos. Claro. Y ves las armaduras, y ves los caballos, y ves el hierro. Nos los quedamos. Y los ves que construyen de inmediato y que te arman poleas con cuerdas y suben. Nos los quedamos. Es que esta gente sabe cosas que ni siquiera hemos imaginado. Fue una alianza, Jordi. Lo que pasó ahí después de la terrible caída de Tenochtitlan fue una alianza. Porque ya tomaste Tenochtitlan, ahora hay que construir.
¿Quién va a construir las catedrales? ¿Los españoles? Claro que no, son 1000. ¿Quién construyó las grandes catedrales de México? Los indios. ¿Quién hizo los retablos barrocos con pan de oro? Los indios. ¿Quién hizo los acueductos romanos que atraviesan América? Los indios. Hay que ubicar que para 1556, fecha simbólica, abdica a Carlos V y le cede el trono a don Felipe II. Hay 10,000 españoles en Nueva España. 10,000 españoles y 5 millones de indios. ¿Cómo le puedes? Y no son 10,000 soldados, son 10,000 comerciantes, campesinos, agricultores. ¿Cómo le puedes llamar conquista a eso? Los indios entienden que necesitan a los españoles por todo lo que traen, y los españoles entienden que necesitan a los indios porque sin ellos no se puede construir nada. Tú puedes obligar a los indios a que construyan, sí, puedes obligarlos a cargar piedras y amontonarlas, sí, pero si tú ves la Catedral de Puebla, si tú ves los retablos barrocos de Tepoztlán, si tú ves la belleza de las iglesias tlaxcaltecas, tú no puedes obligar a tus indios esclavos y conquistados a que hagan arte barroco y les quede bonito. Después de la parte violenta, esa civilización se construyó con alegría y con fe. Porque eso es lo que ves cuando ves a México. En cada retablo, en cada fresco, en cada convento, en cada catedral, tú lo que ves es una fiesta barroca de belleza, de alegría y de colores que no puede hacerla por la fuerza un pueblo conquistado.